Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Futuro USTV, un programa en el marco de Congreso Futuro, el congreso de conocimiento y experiencia científica más grande de Latinoamérica. Mi nombre es Natalia Bobadilla, yo soy periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE, y estoy aquí en esta transmisión especial junto a la Universidad de Chile a través de Uchile TV, a también la Universidad de Santiago por medio de Santiago TV y la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Bueno, y en este contexto, como me ven, estoy acompañada acá con Paola Girón. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a presentar quién es Paola Girón. Acaba de salir acá una charla bien concurrida. Paola es doctora en Planificación Urbana y Regional de la London School of Economics and Political Science, especialista en movilidad urbana y estudios de género en el espacio público, profesora de la Universidad de Chile, también y presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. En cuanto a su investigación, tú has abordado el tema de cómo se centra en cómo la ciudad y los sistemas de transporte impactan en la vida cotidiana de las personas y también ahí desde una perspectiva de equidad social. Eso es como bien relevante tu trabajo. Hoy día vamos a conversar, profundizar un poco en lo que ya comentaste en la charla, pero también desde una mirada como nos convoca a nosotros desde las universidades públicas. Así que esta vinculación entre lo urbano y lo rural, la planificación territorial, y para que reflexionemos básicamente. Así que comencemos. ¿Cómo crees que la planificación territorial puede compatibilizar las características y necesidades urbanas y rurales? ¿Cuáles son ahí los desafíos que tú delineas? Bueno, como te contaba, yo soy presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y nos llamaron para mirar los territorios de una manera mucho más integral. Antes existía el Consejo Rural y el Consejo Urbano, y lo que se hizo fue fusionar estos dos consejos hacia un consejo territorial, porque veíamos y era muy evidente que esta división entre lo urbano y lo rural no era indicada, porque hay unas relaciones muy importantes entre lo urbano y lo rural. Lo urbano siempre afecta a lo rural y lo rural también afecta a lo urbano. Es decir, que si no hay agua arriba de la montaña, probablemente eventualmente nos va a afectar en el ámbito urbano. Entonces, para nosotros, la mirada territorial es una mirada fundamental para los desafíos que tenemos hoy en día, no solamente en planificación urbana, sino en planificación rural, en ordenamiento territorial en general. Podemos pensar en ciudades más sustentables siempre y cuando pensemos en la relación y en el impacto que va a tener en zonas rurales y viceversa. Hoy en día los territorios rurales hay unas diferencias, unas desigualdades importantes, brechas territoriales importantes que debemos abordar. Y si no las abordamos de una manera integral, vamos a perpetuar desigualdades territoriales, no solamente dentro de territorios como la región metropolitana, sino entre distintos territorios, entre el norte, entre el sur, porque las formas en que tenemos de pensar son muy fragmentadas todavía. Esto es lo que tú decías y que mencionabas en la charla, que tiene que ver con pensar relacionalmente, ¿sí? En el fondo, no esta desconexión como lo urbano por un lado y lo rural por otro. Claro, para nosotros el enfoque territorial, lo primero es pensar relacionalmente. Lo que yo hablo, cuando hablo de la movilidad nos ayuda a entender esta relación, porque vemos que todo se está moviendo. No se acaba mi vida con el límite urbano de una ciudad, porque uno lo cruza constantemente. No se acaba cuando yo salgo de mi comuna. Es decir, la vida cotidiana es en movimiento y eso implica que tenemos que entender las relaciones entre territorios y sobre todo con el cambio climático que estamos viviendo. Las decisiones que tomamos en algunos territorios van a impactar otros territorios. También son cambios dinámicos, eso también es parte del enfoque territorial. Son dinámicos, son multidimensionales, están en conflicto también, son además diversos, lo que nosotros habitamos, diversos en el sentido de que las mujeres, los niños, los adultos mayores, para nosotros la interseccionalidad es muy importante, pero también es importante, una de las dimensiones que estamos viendo y que fue lo que presentamos hoy, tiene que ver con la pertinencia, es decir, cómo abordamos nuestros territorios reconociendo las especificidades territoriales, la diferencia entre territorios, para poder tener intervenciones políticas, proyectos, programas que sean más adecuados a las necesidades específicas de los territorios. Y vinculándolo con este mismo concepto de pertinencia territorial, que lo ahondaste también en tu charla, hagamos una mirada desde la perspectiva de la educación en una universidad pública. Y desde tu opinión, ¿cómo debería abordarse la relación entre lo urbano y lo rural en los procesos formativos de las nuevas generaciones, ya sea de arquitectos, urbanista, y en el caso de la UMCE, que es eminentemente pedagógica, en la formación, por ejemplo, de profesores y profesoras de Historia y Geografía? ¿Crees que hay algún cambio en los enfoques pedagógicos que debiese ser necesario para este tipo de trabajo interdisciplinario y esta mirada más relacional? Bueno, yo trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y algo que hemos tratado de implementar y de tener de una manera más clara esta mirada interdisciplinaria.
pero los modelos que nosotros tenemos, sobre todo en planificación urbana, vienen de otros países. Nosotros seguimos modelos del norte, de ciudades del norte. Queremos ser Copenhague, queremos ser Barcelona, queremos ser Londres o Nueva York. Y poco miramos a lo que nosotros somos. No es negar este diálogo con el norte, pero la pertinencia tiene que ver con cómo respondemos a las necesidades de nuestros territorios. Y eso implica entonces mirarnos un poquito mejor. En ese sentido necesitamos metodologías que nos ayuden a escuchar, a reconocer los saberes, los conocimientos, las prácticas territoriales en nuestros territorios. Necesitamos herramientas que nos permitan planificar para estos territorios. Entonces en la docencia, por lo menos yo he hecho clase en arquitectura, en geografía, en diseño, también nos falta mucho poder trabajar más interdisciplinariamente, desarrollar modelos que sean más adecuados a nuestras ciudades, adaptarnos, flexibilizarnos a lo que es lo que estamos viviendo hoy en nuestros países. Yo también hablé de que parte de esta mirada territorial tiene que ver con los cuidados, y eso implica una mirada que ayude a sustentar las vidas de los humanos y los no humanos. Y eso implica entonces que en nuestras formas de enseñar y en nuestros sistemas pedagógicos hay hartos cambios que hay que hacer, sobre todo reconocer que nosotros no somos los expertos, todos somos expertos en nuestros territorios, y eso implica que no vamos como los que sabemos, sino entender que el diálogo, sobre todo en planificación territorial, tiene que ser horizontal. Y eso también lo hemos visto. Yo he viajado mucho con el Consejo, escuchando lo que nos pide la gente, y nos pide eso, nos pide que no es participación cualquiera, es una forma de diálogo permanente para co-construir nuestros territorios. Y lo que tú decías en la charla, como reconocimiento de los saberes, que no están solo en la academia, sino en los mismos territorios, las comunidades. Claro. Y en tu opinión, ¿de qué manera la vinculación con el medio, que por ejemplo se desarrolla a través de las universidades, con las comunidades urbanas y rurales, puede influir en la planificación territorial, y qué rol deberían tener ahí las universidades públicas en este tipo de conexión entre los estudiantes y las realidades locales? Por ejemplo, el salir de terreno, no sé, ¿cómo lo ves? Hay distintas cosas. Nosotros lo hemos visto mucho desde la investigación. Creo que es fundamental que los proyectos de investigación, los centros de investigación, retribuyan y devuelvan sus conocimientos a las políticas públicas. Muchas veces a nosotros nos obligan como académicos, es parte de nuestro trabajo, a publicar en inglés, publicar en el norte, ir a conferencias, pero eso no tiene mucha incidencia en las políticas públicas. Y yo creo que los proyectos de investigación, y hemos hablado de esto, y estamos en conversación con el Ministerio de Ciencia, cómo más que obligar, es incentivar a que las investigaciones que se hacen en nuestras universidades estén muy vinculadas a las políticas públicas. Y eso implica que también en la docencia se les enseña a los estudiantes que parte de su trabajo, su desempeño laboral también puede ser en instituciones públicas. Así es que todo lo que tenga que ver con pedagogías que lleven a los estudiantes a entender las políticas públicas, a entender que su disciplina puede impactar, son fundamentales. A mí, como académica de la Universidad de Chile, es un agrado entrar a un ministerio, a un municipio, a un gobierno regional y ver a nuestros ex estudiantes ahí. Es un placer ver las capacidades y cómo se desenvuelven también en estas distintas instancias como funcionarios públicos también. Bueno, entonces ahí juega un rol clave la formación que reciben esos futuros y futuras profesionales. Y verlo como algo importante, es decir, que la forma en que pensamos nuestros territorios, la forma en que vamos a ver nuestro futuro es fundamental, y es allí donde se tiene una capacidad de transformar. También pueden estar en el ámbito público, pero crecientemente hay una necesidad de relación público-privada para poder trabajar nuestros territorios. Claro. Y bueno, esto lo has mencionado también, el concepto de sustentabilidad es clave en tanto en lo urbano como en lo rural. ¿Qué estrategias crees que deben implementar las universidades públicas, por ejemplo, sus programas de formación de arquitectura, de urbanismo, en el caso nuestro de historia y geografía, para fomentar un enfoque de planificación que respete precisamente los recursos naturales y las dinámicas rurales, por ejemplo? Yo creo que es fundamental la interdisciplina. Yo creo que las formas que nosotros tenemos de pensar nuestros territorios son del siglo pasado, para desafíos del siglo XXI. Claro. Y eso es algo que yo mencioné recién, pero tiene que ver con que la geografía se ve mejorada con relación con el urbanismo, con las ciencias sociales, con el diseño, las formas en que contamos historias. Yo mostré dibujos en mi charla, y eso tiene que ver con mi relación con arquitectura y con diseño, cómo dibujar, cómo contar historias para que se entienda lo que estamos tratando de comunicar. Para mí, todo el tema de la geografía es fundamental para entender los territorios, y la arquitectura también, pero eso también, yo fui coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en mi facultad, y esta mirada de la interdisciplina no es fácil,
porque venimos con disciplinas, con monodisciplinas que las tenemos que hacer dialogar, y eso implica ceder un poco de lo que nosotros somos para poder interactuar con otros. Entonces, hay muchos desafíos. En Chile los silos disciplinares son muy difíciles de romper, pero creo que tiene que ver mucho con la interdisciplina. Por lo menos en la Universidad de Chile, la mirada interdisciplinaria es algo que se está fomentando mucho, no solamente a nivel de posgrado, sino también en el pregrado. Perfecto. Bueno, y ya se nos va acabando el tiempo, Paola, pero para ir redondeando y quizás comentarnos, quizás ¿tienes en vista o nos puedes comentar algunos proyectos o iniciativas actuales que te parecen prometedoras en cuanto a esto que has comentado de la integración de lo urbano y lo rural, la planificación, y cómo crees que en el fondo estos proyectos pueden inspirar a que estudiantes o profesionales en el futuro repiensen esta relación entre ambas realidades? Sí. Bueno, yo como presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial encontramos cuando entré al Consejo, vimos que una de las partes importantes de las políticas públicas que había que empezar a territorializar era el Sistema Nacional de Inversiones. Y este Sistema Nacional de Inversiones, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene un ecosistema entre los gobiernos regionales, los distintos sectores, las personas que intervienen en general, y nosotros como Consejo con las políticas públicas hemos hecho una propuesta de cómo territorializar el Sistema Nacional de Inversiones, y eso va a tener proyectos pilotos. Hay mucho interés en cómo vamos a implementar esa propuesta de territorialización del Sistema Nacional de Inversiones. También nos encontramos actualizando la Política Nacional de Desarrollo Urbano con un enfoque territorial. Se está haciendo con evaluación ambiental estratégica, por ejemplo, y lo que estamos haciendo es actualizar la forma de mirar nuestros territorios. Probablemente allí todo lo que tiene que ver con la interfaz urbano-rural, y donde hemos tenido impactos importantes, sobre todo en el sur de Chile, de personas que usan o que se han ido a vivir en términos de inmobiliarios en los bordes, afueras de las ciudades. Eso ha implicado crecimientos importantes en ciudades como Puerto Varas, en el sur de Chile, donde eso para nosotros es fundamental. Entonces, la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano también le lleva un enfoque territorial. Vamos a lanzar prontamente el documento sobre pertinencia territorial. Estamos trabajando en temas con niñeces, estamos trabajando con temas de descentralización, sobre todo cómo crear consejos de desarrollo territorial en todas las regiones del país. Así que estamos descentralizando, territorializando y pensando cómo unir estas partes fragmentadas de la planificación territorial. Perfecto. Pucha, Paula, esto es un tema que da para largo, para discutirlo mucho, pero ya se nos acaba el tiempo. No sé si tienes de repente alguna red social o nos enteramos a través de las redes de la Universidad de Chile, en qué proyecto estás, como para que la gente se entere de estos temas tan importantes como la planificación. Estamos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y también en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, en todas las redes posibles que nos van a ver por ahí. Perfecto, ya para que ahí la siguen. Este tema da para conversar mucho, pero así que te agradezco este tiempo, Paola. Muchas gracias por acompañarnos, y bueno, nos despedimos y agradecemos a todas las personas que han visto este capítulo, y le invitamos a revisar este y los otros capítulos de Futuro USTV en las distintas plataformas. Así que eso, pues nos encontramos en la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.